siempre va a estar con signos de admiración. Y los que conocen un poquitito de gramática saben que el signo de admiración es ¿para qué? Esas dos rayitas con un puntito arriba y el otro con un puntito abajo. ¿Para qué son los signos de admiración? Para levantar la voz. Es una expresión de exclamación gozosa o de exclamación dolorosa. Puede ser las dos. De exclamación dolorosa, ¡ay! ¿Cómo duele? ¿No? O cuando uno cae dice, ¡au! ¿No? O como dicen en quechua, ¡achachau! ¡Alalau! ¿No? Cada una es diferente. Una cosa es achachau y otra cosa es alalau. ¿Ah? Y otra cosa es azulao. No, uno tiene que ver con el dolor, otro tiene que ver con... Exactamente, ¿no? Hay cada cosa. Pero en castellano pues decimos, ¡ay! ¿Cómo duele? Eso va con signo de admiración. Luego dice, ¡ay! ¡Qué alegría! ¿No? Cambia. Entonces, cuando uno dice amén, es elevar la voz y expresarla con contundencia, con fuerza, ¿no? Y por eso a veces admiro a nuestros hermanos pentecostales cuando dicen amén, botan los pulmones, realmente pues exagerando, ¿no? Amén, y no se retienen. Exactamente, y algunos dicen un amén que llega al cielo. Bueno, parte de nuestro aprendizaje y de hecho las alabanzas narradas en el texto bíblico como en Apocalipsis o en el libro de los Salmos o en los libros proféticos, hay esto de la alabanza con energía, con contundencia, con fuerza. Bien, hermanos, hermanas, seguimos nuestro estudio iniciado en este mes. ¿Qué estamos estudiando en este mes? ¿Qué estamos estudiando? ¿A quién estamos estudiando? ¿De quién estamos conociendo más? Cristo, no la humanidad. La humanidad de Cristo fue un tema. Estamos estudiando la persona de Cristo. Decíamos la introducción al comienzo. Uno tiene que, si Cristo es tu Señor y tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que conocer a Cristo. Cuando uno digamos, es normal, ¿no? Uno entra en relación con su cuerpo, ¿verdad, Ayrton? Cuando uno entra en relación con su cuerpo, cuando tú entras en relación con tu propio cuerpo, te estás conociendo más. Y cuanto más conozcas y reconozcas tu cuerpo, mayor va a ser tu autoestima y la aceptación del cuerpo. ¿Me equivoco, señor? Muy bien. Exacto. Autoacariciarse, por ejemplo, es un acto muy positivo, aunque a veces suene mal para algunos, ¿no? Cuando uno va y se mira en el espejo, sí, me veo bien, ¿no? Ya, esos momentitos son buenos, ¿no? Exactamente, me veo bien, no me veo, ¿cómo estoy? Sí, más o menos, está medio chueco, uy, acá está arriba, no importa lo tapo. Bueno, en fin, ¿no? Uno viene con esas cosas, ¿no? Y uno va mirándose, pues. Alguna vez Gaby, que no está ahora, creo que está de viaje, para la Liga Femenina hizo un taller, información sobre el adulto mayor. Creo que fue el año pasado, si no mal recuerdo. No sé si hizo 1 o 2 talleres sobre adulto mayor. Pero ella nos decía, en estas sesiones informativas, que en la medida que va pasando los años, el cuerpo se va transformando. Y de hecho siempre el cuerpo está en transformación. Desde que estamos en el vientre de nuestras madres, nuestro cuerpo va transformándose. En la medida que vamos desarrollando en la vida, nuestro cuerpo se va transformando. Entonces yo era un muchachito escuálido, cuando tenía 20, te ríes, no te rías. Pero yo era flaquito. Cuando tenía 19, 20 años era flaco. Pero después de los 40, terminé obeso, ¿no? Hasta no hace mucho. Cuando llegué acá estaba todavía obeso. Sí, me dice Walter, me acuerdo, pastor. Pero lo que decía Gaby es que uno tiene que ver su cuerpo y aceptar las transformaciones de su cuerpo, los cambios, porque son cambios naturales. Es un cambio cíclico.
¿no? Y todos pasamos. Entonces, yo conozco mi cuerpo, acepto mi cuerpo, quiero mi cuerpo y vivo feliz. Y vivo seguro. Sé cuándo le va a pasar algo a mi cuerpo y sé lo que necesita mi cuerpo. Cuando uno tiene eso, a la verdad, ayuda también bastante a los médicos. Cuando uno conozca más su cuerpo y va al médico, sabe lo que hay en su cuerpo y le puede describir al médico lo que le está pasando. Lourdes, ¿cómo es este asunto? ¿Es así o el médico tiene que adivinar qué le está pasando al paciente? ¿Cómo? Ya. ¿Y qué pasa cuando el paciente llega y dice, ay doctor o doctora, no sé lo que tengo? Pero eso revela algo, ¿no? ¿Dónde te duele? No sé, me duele por aquí, me duele por allá. Exacto, ¿no? El médico tiene que estar ahí indagando a ver qué le pasó. Pero cuando uno conoce su cuerpo y uno dice, tengo cierto malestar en tal lugar, ¿no? Y eso ayuda. La verdad ayuda más porque va al médico a saber a dónde va a hacer la indagación. Bueno, si nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que nosotros somos parte de ese cuerpo, tenemos que conocer nuestro cuerpo. Pero no hay cuerpo sin cabeza. ¿Sí hay cuerpo sin cabeza? Es imposible que haya un cuerpo sin cabeza. Salvo en las leyendas, ¿no? En esas películas de terror ahí, de suspenso, ¿no? Que aparecen cuerpos andando sin cabeza. Pero es imposible un cuerpo sin cabeza. Porque la cabeza es parte del cuerpo. En la noción bíblica, el cuerpo empieza en la cabeza. En el texto bíblico, cuando se habla de cuerpo, el cuerpo empieza en la cabeza. Por eso es que la primera letra del alfabeto en el hebreo, luego en el latín y ahora en castellano, la primera letra del alfabeto es la letra A. En los idiomas antiguos, alfa, alef, o como le llamaran a la letra, se representaba con una cabeza de buey. En los dibujos antiguos, las letras se representaba que no eran letras como la de ahora, ¿no? Sino símbolos. Se representaban con una cabecita de res, con una cabecita de un toro. Era lo primero. El concepto de cuerpo es que el cuerpo empieza en la cabeza. Porque la cabeza es lo que dirige. Justo ayer leí una nota científica publicada en la BBC de Londres acerca de un estudio que está haciendo una neurocientífica acerca de qué pasa con el cerebro en el momento de la muerte. Y la verdad que me he quedado sorprendido porque a veces se dice ya murió la persona, pero este estudio que está haciendo esta doctora, que todavía no lo acaba, tiene 10 años de indagación e investigación, dice que el cerebro no muere en el momento o en el acto. Puede pararse el corazón, dejar de bombear sangre el corazón, pero el cerebro sigue activo. Fue interesante el estudio y digo esto porque me sorprendió y la verdad me encanté con la lectura. Vi un apagón anoche en la zona donde yo estaba, así que lo que hice fue para entretenerme porque estaba todo oscuro. Era prender el celular y algunos artículos que habían llegado y que no lo había leído, y leí esto acerca del estudio profundo que está haciendo al cerebro. Y lo que decía esta neurocientífica es que todavía falta descubrir mucho más acerca de lo que pasa en el cerebro, especialmente en el momento de la muerte. Y eso me hizo pensar en la cabeza, y estoy pensando, hablando de Cristo, y hablamos de la cabeza. ¿Cuánto conocemos a Cristo? Que es la cabeza de la iglesia. ¿Cuánto conocemos? Incluso yo lo bajo un poquito más y digo, ¿cuánto conocemos más de nuestra propia cabeza? Entonces nosotros tenemos que conocer a Cristo, y por eso este mes, y creo que nos vamos a extender aparte del mes de julio, vamos a conocer sobre la persona de Cristo. Entonces, ya hemos visto la divinidad de Cristo en 2 domingos, hemos visto sobre la humanidad de Cristo el domingo pasado,
Y estos 3 siguientes domingos vamos a ver la obra de Cristo. Y la obra de Cristo hay que conocerla en 2 lugares. La obra de Cristo en el cielo, antes y después de su venida, y la obra de Cristo aquí en la tierra. Y no es que vayamos al cielo o vamos a decirle a Dios que nos mande una revelación de Cristo, ¿no? Desde allá a lo alto, o que Dios nos abre el cielo para ver qué está haciendo Cristo, sino que a partir de lo que Dios nos enseña y nos da a conocer por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Aquí no va a haber una especulación imaginativa a ver de qué puede estar haciendo Cristo. Alguna vez fue un testigo de Jehová a casa y me tocó la puerta, y yo siempre me gusta aceptarlos para dialogar con ellos. Y cualquier otro religioso que llega, me gusta escuchar con ellos, no para aprender de ellos y asimilar la doctrina de ellos, sino para saber qué enseñan y refutar sus enseñanzas. Si lo recibo es para refutar sus enseñanzas, ¿no? Y por otro lado, en algunas publicaciones que tienen ellos u otros, hago lo que dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Eso hago. Pero principalmente el tema de la refutación. Y entonces toca este tipo, me dice, señor, buenas tardes, vengo a hablar con usted. Bueno, adelante, comparta, quiero hablar de Dios. Adelante, hablemos de Dios. Y él me dice, ¿y usted sabe qué está haciendo Dios en este momento ahorita? ¿En dónde? Le digo, en el cielo. Y yo le digo, disculpe, yo estoy acá en la tierra, estoy en mi casa, yo le he abierto la puerta para dialogar, pero usted no me puede decir qué está haciendo Dios en el cielo. Ahora, a menos que usted me diga que Dios está sentado en su trono, como un viejito de pelo blanco, viendo a todo el mundo, ¿no?, como está en los cuadros. Si usted cree que es eso, para mí Dios no está así en esa posición. Me dice, ¿usted no cree en Dios? Por supuesto que creo en Dios, si no, no estaría hablando contigo. Pero si me dices que está haciendo Dios a esta hora, 3:18, no sé pues. Yo no estoy en el cielo. ¿Tú sabes qué está haciendo? No, pues su palabra dice, su palabra dice que a esta hora del día, a las 3:18, Dios está haciendo algo. Explícame eso, por favor. Y no es que me esté mofando, sino que este señor está haciendo una especulación. Pues si él me dice, en este momento, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, al final de cuentas me regaló su ruma de libros y se fue. Bueno, regreso otro día, ¿sí? Le dejo esto para que leas el obsequio. Gracias. ¿No? Bueno, está bien, se lo recibí. Para ojear que había ahí, ¿no? Y se fue. Pero es eso, o sea, cuando queremos hablar de Dios, nosotros tenemos ya el texto revelado. Y bien dice el apóstol Pedro, ¿no? Dios en otros tiempos nos ha hablado por medio de sus profetas. Después nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y en estos últimos tiempos, dice el apóstol Pedro, nos ha hablado por medio de los santos apóstoles. Y en este tiempo nos habla por medio de su palabra escrita. Así que todo lo que queramos saber de Dios está aquí, en esta palabra, por eso hay que estudiarla. Y entonces, por eso le decía, vamos a ver la obra de Cristo, ¿no?, tanto en la tierra como en el cielo. Antes de su venida ya lo vimos, luego más adelante veremos lo que está, según las Escrituras, está haciendo Cristo en este momento, ¿no? Y la obra de Cristo vamos a verla en 3 sesiones, como le decía. Primero vamos a ver el tema de la salvación. El próximo domingo veremos la obra de Cristo y el reino de Dios. Y en el subsiguiente domingo veremos la obra de Cristo hoy y en el futuro, su próxima venida, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos de Cristo en la tierra, la obra de Cristo en la tierra, la pregunta es, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué vino? Toda venida es tenido como una visita.
Y hay visitas que son un acontecimiento, ¿verdad? Cuando viene un pariente después de varios años. ¡Uy! Miren quién llegó, ¿no? Si es de sorpresa. Caramba, qué gusto de verte, ¿no? Los más exagerados, te has acordado de los pobres, ¿no? Y nos está visitando. Bueno, en Cristo sí habría que decir eso, ¿ah? Dios ha visitado a los pobres. Pero tenemos eso, hacemos esa exclamación, ¿no? Y pasamos la voz a los demás. Anda, dile a tu tío, anda, dile a tu tía que ha venido el abuelo, que ha venido el pariente tal. Hacemos una recepción. O a veces hasta nos escriben, ¿no? Nos mandan una carta, tal fecha voy a visitar a Lima. Y estamos todos a la expectativa en qué momento llega, y cuando llega nos vamos al aeropuerto, a la terminal de buses, qué sé yo. Estamos esperando que llegue. Y es todo el acontecimiento, toda la fiesta, la alegría. Bueno, también a veces hay visitas penosas, ¿no? Algunas veces. Pero por lo general este es el acontecimiento. Pero la pregunta es, ¿vino solamente por visitar o también vino por algo? Y toda visita tiene un propósito. Así alguien diga, oye, estoy de vacaciones, me voy a Lima. Su deseo no es estar solamente en Lima. Quiero estar en Lima porque quiero reencontrarme con la familia, con los parientes, con las amistades, con los amigos de siempre. Voy a visitar a mi mancha, ¿qué fue mi manchita? ¿No? Porque algunos vienen así a visitar el barrio. Los que se fueron, voy al barrio a ver mi gente, ¿no? Y a veces, y me ha pasado a mí, cuando he vuelto a mi antiguo barrio, mis amigos de mi promoción, de mi generación, la mayoría no está porque o murieron algunos u otros migraron. Entonces quedan uno o dos, y cuando uno pregunta, oye, fulano se fue a vivir tal sitio, y fulano se fue a vivir tal sitio. Oye, ¿qué fue? ¿Qué no supiste? No, se murió. La pandemia se llevó un montón de gente también, sí, es cierto. Igual te pasó en tu pueblo. Y claro. Sí, y una de las últimas veces que visité mi antiguo barrio de adolescencia me dio pena. Había gente, por supuesto, había gente en las casas, había gente en la calle, pero la nueva generación que está entre los de los 40 para abajo no me conocen. Y los más viejos que ya me conocían cuando era niño ya no está ninguno de ellos, ¿no? Ya las dejaron, pero lo que era mi generación no estaba. Y dije, ya, ¿para qué voy a venir si no encuentro a la gente que está acá? Pero cuando uno iba antes y se encuentra con los amigos del barrio, hola, ¿cómo estás? Oye, ven a mi casa, te invito a almorzar, vamos a la cena, etcétera, ¿no? Y se cumple el objetivo de la visita. Si voy a reencontrarme con mi hermano o con mi hermana después de 20 años, me encontré con mi hermano, qué alegría, nos abrazamos, nos besamos, lloramos, reímos, paseamos, etcétera, ¿no? Y qué felicidad. Pero el propósito es ese. El encuentro con el otro, el encuentro en el espacio del otro, ¿no? Y es eso. Pero ¿cuál fue el propósito entonces de la venida de Cristo? ¿Por qué tanto acontecimiento? ¿Para qué vino? ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo para ti, para mí? ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo para nosotros? Y el propósito central de la visita de Cristo, de la venida de Cristo, fue la salvación de la humanidad y de la creación. ¿Sí? Vayamos al pasaje que leyó nuestra hermana Janet en Isaías 53, que ya lo hemos leído en otros domingos, pero la verdad es que Isaías 53 refleja mejor que nadie en el Antiguo Testamento el propósito de Dios al enviar su ungido, el plan de Dios. Leamos, con todo, Isaías 53, 4 y 6, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. ¿Cuál es la situación de la humanidad? ¿Cuál es la situación del ser humano? Si tomamos la segunda parte de cada versículo leído, versículo 4, dice nuestros males, nuestros dolores. Versículo 5,
nuestros pecados, nuestras rebeliones. Versículo 6, con el rumbo perdido, descarriado. Esa es la situación del ser humano. Esa es la situación de la humanidad. ¿Qué hacer? Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo sin pecado. Cuando Dios creó la naturaleza, hizo la creación, creó la tierra, el cosmos, el universo, lo hizo sin pecado, lo hizo perfecto. Su palabra dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y eso es cuando termina de hacer toda la creación. Pues si leemos por cada día, el relato de cada día de la creación, de cada momento de la creación, dice, y vio Dios que era bueno. Primer día, segundo día, y vio Dios que era bueno. Tercer día, y vio Dios que era bueno. Y cuando terminó de crear todo, y vio Dios que todo era bueno. Pero ¿qué pasó con esa creación maravillosa? ¿Qué pasó con esa creación bondadosa? Nosotros hoy vemos en parte esa creación, ¿no? Cuando vemos ciertos paisajes donde el ser humano todavía no ha metido sus máquinas ni su contaminación, ¿no? Espléndidos lugares verdosos, llenos de vida, llenos de animales, aguas claras todavía, aguas limpias, ¿no? Y pues maravilloso. Sí, efectivamente. Y uno dice, ¿en qué momento se malogró esto? No, el otro día cruzaba el río y Ariana me dice, ¿por qué el río está negro? Digo, bueno, porque está contaminado. ¿Cómo contaminado? Y tengo que explicarle que ahí las empresas mineras tiraron sus relaves por décadas y que cuando creció la ciudad, todos los desagües iban al río. Penoso. Y yo recuerdo de chico cuando iba al río Chillón, en los tiempos de medio año, el agua era clara y habían peces, porque incluso hasta a la adolescencia, casi sobre los 20 años, nos fuimos una vez con los chicos de la 7ª zona a pasearnos al lugar, pero vimos unos peces de este tamaño, así que atrapar peces para llevarlos, pero era eso. Las acequias que recorrían Caraballo y Comas eran acequias de agua transparente, aguas claras con peces. Estoy hablando, sí, es el siglo pasado, pero tampoco tanto, estoy hablando de los años 80 todavía, ¿eh? Y Dios hizo bueno, pero ¿en qué momento se corrompió? El ser humano fue hecho sin pecado, ¿no? Claro, la rebeldía del ser humano, ¿no? Y el texto lo dice, nuestras rebeliones. Y es la rebelión la del ser humano, la que corta la relación con Dios. Es la rebelión con el ser humano que se opone a todos los propósitos de Dios. Es la rebelión del ser humano la que destruye la creación de Dios y se autodestruye a sí mismo. Porque el ser humano se autodestruye a sí mismo. Y destruye a otros también. Y esa degradación destructiva se sigue expandiendo. En estos días hay una discusión en el Congreso para rebajar la edad del procesamiento judicial y de la condenación por delitos cometidos. Y la propuesta de la ley es que las personas mayores de 16 años puedan ser imputables como cualquier otro adulto. ¿Por qué? Uno dirá, los adolescentes, sí, son adolescentes. Pero lo que pasa es que ahora adolescentes posan con pistolas en las redes sociales. Hay cada vez más adolescentes en el sicariato. Hay varios cientos de adolescentes, ya miles de adolescentes que están siendo procesados por los juicios. Y el incremento de crímenes cometidos por adolescentes mayores de 16 años se ha incrementado.
Es decir, ya se cuentan por decenas los crímenes cometidos por adolescentes mayores de 16 años. Entonces, por eso están pidiendo rebajar la ley, ya no de 18, sino a 16. A tal punto que si el adolescente merece cadena perpetua, eso dice el proyecto de ley, le van a aplicar pena perpetua. En esa parte me parece una exageración, personalmente hablando. Pero que tiene que ser pasible por el delito que comete, por supuesto que sí. En algunas partes del país los adolescentes están yendo a poner bombas a los negocios por el tema de la extorsión. Obviamente hay varios responsables ahí, empezando por casa, sobre todo los padres. El problema empieza en casa realmente. Pero a veces algunos sociólogos y psicólogos, perdóname, yo sé que tú no, dicen que la culpa no es del adolescente, sino de la sociedad. Hay corresponsabilidad social, no lo niego, pero no puede decir que porque un adolescente se vuelva criminal sea producto de toda la sociedad. Pues la pregunta es dónde estaban los padres que no lo protegieron, que no le inculcaron valores, que no lo corrigieron, que no le dieron otros tipos de ocupaciones. Pero después digo, la rebeldía degrada al ser humano y la degradación se va extendiendo. Y es penoso, porque eso nos demuestra cuán bajo está cayendo la humanidad. Y es esto, dice, nuestras rebeliones, o sea, el ser humano está rebelde, está el rebelde con Dios, obviamente, está inmerso en el pecado. Nuestros pecados, dice. Al estar rebeldes a Dios, cada uno toma su propio camino, pierde el rumbo, camina por donde sea y como sea. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo rescatar de la muerte? ¿Cómo rescatar a algo que está destinado a la muerte? ¿No? Hay casos donde hay veo personas que han sido sentenciadas a muerte, que estaban próximos a ser llevados para su ajusticiamiento, ¿no? Ya sea por la horca, ya sea por la silla eléctrica, ya sea por la cámara de gas, por la inyección letal. Hay tantas maneras de aplicar la sentencia de pena de muerte. Pero hay casos de personas que se han salvado porque a última hora el presidente del país firmó el indulto. Entonces funciona el teléfono, suspendan la ejecución, hay un indulto. Salvó su vida. Son pocos casos, pero los han habido. Y otros obviamente han sido, la pena les ha sido conmutada o han sido indultados, faltando días para su ejecución. Y eso se le llama gracia. Se dice la gracia presidencial, ¿no? Se llama gracia presidencial, gracia del gobernante, gracia de la reina, del rey, en fin, quien esté gobernante. No hay otra forma. Dios tuvo un plan para rescatar a este ser humano. Condenado, perdido. ¿Hay un plan de Dios para liberar al ser humano? ¿Hay un plan de Dios para rescatarlo? Hay un plan de Dios para redimirlo. Y ese plan de Dios se ejecuta por medio de su ungido. Y ese ungido es el Hijo de Dios, ¿no? Aquí los profetas anticipan la venida del ungido, hay otros pasajes, otros textos proféticos, pero tomo yo de Isaías 53, porque Isaías es quien mejor habla del ungido de Dios en varios capítulos, especialmente entre el 40 y el 55. Y aquí está en la boca del profeta, es ungido. El ungido, por si acaso, en hebreo se decía Meshá, o Mashá, y ahí viene el término Mesías, ¿no? Y Mesías en griego se decía Christos,
De ahí viene el castellano, Cristo. Entonces, que el ungido de Dios es Cristo, ¿no? ¿Cómo sabemos que Él es el ungido? Bueno, porque la palabra misma nos habla del ungimiento del Hijo de Dios. Y en el mismo libro de Isaías, en varios momentos, habla del ungido de Dios. En el mismo 40, el 41, habla Dios acerca de su ungido. ¿Qué es ungido? El que está consagrado, el que ha sido separado por Dios para un propósito. Y por eso que la primera unción de Cristo es declarada en el cielo. El profeta anuncia, he aquí mi ungido. ¿No? Habla a Dios y le habla al pueblo y aquí mi ungido. Y cuando el profeta está diciendo mi ungido, está hablando justamente del Hijo de Dios, el que ha de venir. La segunda, un momento de la unción de Cristo, lo podemos ver en su bautismo. Después de bautizado, Jesús sale y ¿qué dice? Aparece el Espíritu Santo y una voz que del cielo dice, este es mi Hijo amado. Y con Él estoy contento. Él es la plenitud de mi gozo. Significa eso. La plenitud de mi gozo, la plenitud del gozo del Padre. Y el tercer momento en que podemos ver la unción de este Cristo, de este Mesías, es cuando esta mujer derrama perfume sobre sus pies, ¿no? Y le seca los pies con su cabellera. Y Jesús mismo dice, ¿no? Esta es mi unción. Y ahí podemos ver la figura de Jesús como el ungido. Y ese ungido, Cristo, es el que va a hacer esta obra. ¿Y cuál es la obra que va a hacer el ungido? Versículo 4. Él llevará sobre sí nuestros males o nuestra enfermedad y nuestros dolores. Él va a llevar sobre sí nuestras enfermedades y nuestros dolores, el sufrimiento del ser humano. Buena parte del ser humano muere de enfermedades. Pero él habla casi que de nuestra enfermedad. Luego el versículo 5 nos dice, él será, ¿qué cosa? Será herido por nuestras rebeliones. Y será molido. Qué horrible, qué fuerte, qué duro. Será molido. Qué palabra tan fuerte, ¿no? ¿Qué es molido? ¿Qué es? Picado, ¿verdad? Aplastado, triturado. ¿No? Por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. ¿Qué más dice? Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz. Versículo 6, el final. El Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. De tus pecados, de mis pecados, del pecado de la humanidad. Es decir, Él no hizo nada y como decimos en criollo o en el barrio, pagó los platos rotos en vez de nosotros. No sé si alguna vez ha pasado en casa, cuando hemos sido chicos o con nuestros hijos, cuando hemos roto algo o hicimos algo una travesura en casa, y a veces papá o mamá se apresura, ¿quién fue? Ya sé quién fue, y castiga al otro, y a mí ¿por qué me pegas? ¿Y yo qué tengo que ver? Bueno, como tú eres el más travieso o la más traviesa, a ti te cae de frente, ¿no? Pero yo no he sido, yo no he hecho nada. Pobrecita, ser grandaza le trajo malas consecuencias.
Claro, veía así el tamaño, quién se tomaba la leche, ¿no? Y la otra, supuestamente, con su manito estiraba, sacaba y se tomaba la leche, ¿no? Y a ella le pegaban. Y las demás, como eran chiquitas, no alcanzaban. Pero ojo, a veces la ligereza, ¿no? Soy chiquito, pero puedo poner una silla, me paro, ¿no? Pero pasa a veces, muchas veces ha pasado eso, que los inocentes en casa, los hijos inocentes, han pagado los platos rotos. ¿Mm? O cuando ha habido cierto delito en la calle y porque vieron a una persona en el lugar, la condenaron. De hecho, de esto han habido varios casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde aplicaban la pena de muerte, ¿no? Hubo casos famosos. No, acá mismo en Perú, cuando aplicaron la primera vez la pena de muerte, el famoso monstruo de Armendáriz en los años 50, lo culparon de la violación y crimen de un niño en Miraflores, en la bajada de Armendáriz. ¿Y por qué lo culparon? Porque el tipo vivía en unas covachas en la bajada de Armendáriz, no es lo que es ahora bonito, ¿no? Con camino, con plantitas, paisaje turístico, una vista al mar, no. La gente en esa época, la bajada de Armendáriz era un tiradero de basura, había desmontes, etcétera. No es nada de lo que ustedes ven ahora. Y como el tipo vivía en esas covachas, en esos lugares, y el niño apareció muerto en ese lugar, este tipo es alcohólico, negro, y no se sabe de qué vive. Entonces, él ha sido el criminal. Y toda la sociedad lo criticó. Sí, él ha sido, porque la prensa se encargó de decir, este sería el culpable. Finalmente lo sentenciaron y lo fusilaron. Hace 2, 3 años atrás, se demostró que él no había matado al niño. 50 años después. ¿No? Más de 50 años después se demostró que él no lo había matado. Pero ya estaba muerto, pues, ya estaba asesinado. El tema es que, más o menos, poquito para demostrar, es la figura de Cristo. Esa es la figura de Cristo. Pagar en su cuerpo nuestros pecados. Pagar nuestras rebeliones sin que él haya sido rebelde. Hay algunas historias misioneras muy bonitas, muy simpáticas. Pero hubo una, entre las varias que he leído o que he podido visualizar en videos o testimonios en videos, hay una donde hay 2 tribus en la Polinesia, esto es en Oceanía, ya por Australia, 2 tribus que vivían en guerra permanentemente. No había cuándo acabar la guerra. Cuando llegan algunos misioneros a trabajar a este lugar, hablan de acerca del vivir en paz, ¿no? Estar en buenos términos entre las tribus, en vez de guerrearse, más bien de ayudarse. Y hay una guerra muy fuerte. Y uno de los príncipes de estas tribus, nuestras reyes de estas tribus, decide entregar a su hijo a la otra tribu a cambio de la paz. Entregó su hijo a la otra tribu y a partir de ahí empezaron a vivir en paz. Y es más o menos, estoy poniendo ejemplos de lo que Dios tuvo que hacer para que nosotros tengamos paz. Por eso dice el pasaje, sobre él vendrá, ¿qué cosa? Versículo 5, el castigo de nuestra paz. Si Jesús hace la paz, hace posible la paz entre el ser humano y Dios. Y para eso Él vino, para que nosotros tengamos paz. Para que nosotros vivamos paz y tengamos paz con Dios. Y una paz que se hace exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno cuya letra dice, paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud, es decir, no me dieron la salvación. Eso dice la letra del viejo himno.
¿Merecíamos la paz nosotros? No. ¿Merecíamos una liberación? No. ¿Merecíamos ser rescatados? No. ¿Merecíamos ser redimidos? No. Pero Dios lo hizo. Y lo hizo por medio del Hijo. Y ese fue el principal propósito de la venida de Cristo a la tierra. Ese fue el principal propósito por el cual Jesucristo visitó a la humanidad y estuvo en la humanidad y vivió por medio de la humanidad. Él llevará sobre sí nuestros males, sufrirá nuestros dolores. Él será azotado, herido, humillado. Herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Descarriados, Él cargará todo el peso de nuestros pecados, dice, todo el peso. ¿Y cómo lo hará? En la versión que yo tengo, la parte final nos dice, y por su llaga seremos sanados. Por su llaga seremos sanados. ¿Y cuáles son las llagas de Cristo? ¿Cuáles fueron las llagas del Mesías? Su muerte en la cruz. Lo pagó con su vida. Lo pagó con el derramamiento de su sangre. No había otra forma, porque eso teníamos que haberlo pasado nosotros. A los rebeldes en la antigüedad, en la época de Cristo, se les crucificaba. Los rebeldes al Imperio Romano o a los reyes de la época se pagaba con la crucifixión, pero con una diferencia. A los crucificados de aquella época solamente se les amarraba en los travesaños y se los dejaba ahí, que mueran de deshidratación, que mueran fracturados, ¿no? Estar colgado, el cuerpo obviamente jala y fractura, ¿no? Las articulaciones y todo eso. Pero con Cristo fue diferente. Porque a Cristo le pusieron una corona con espinas que hacen que perforan la piel y hace que sangre. Si no tocamos nuestra cabecita, la piel es delgadita. No sé cuántos milímetros mide eso de grosor, Lourdes sabe más que yo sobre eso, pero cuánto de espesor tiene la piel que está pegada al cerebro. No llega ni a 1/4 de centímetro, no sé. Milímetros. Pero y poner sobre eso una corona de espinas, imagínense cómo sangra. Pero no solamente eso, lo clavaron en las manos y en los pies. Eso es terrible porque le rompe los huesos. Y con todo el cuerpo colgado, el desgarramiento de la mano y el desgarramiento de los pies es terrible. Pero no solamente eso, cuando tenía sed, ¿qué hicieron? Tengo sed, ¿y qué hicieron? Vinagre. Pero algo más hicieron después, le atravesaron con una lanza. Y dice que su costado brotó agua y sangre. Sí. Más derramamiento de sangre. Y como no se moría, querían que muera más rápido. ¿Qué le hicieron? Le quebraron. Generalmente a los que estaban en la cruz, a los crucificados comunes y corrientes, le quebraban a veces para que muera más rápido. ¿No? Bueno, Cristo tuvo que pagar con eso. Y Hebreos nos habla justamente acerca de este sacrificio de Jesús. Hebreos nos habla, ¿no?, con amplitud acerca de este Cristo que es muerto en vez de nosotros, que es asesinado en vez de nosotros. Y la primera parte, los primeros versículos, ¿no?, del 1 al 11, nos habla cómo es que se perdonaba o se obtenía el perdón de pecados en el antiguo pueblo de Israel. Y ahí nos da una descripción, ¿no? El primer pacto, se refiere al pacto del Sinaí, el pacto del Antiguo Testamento, dice, había reglas para el culto y un santuario.
Y el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. La primera parte, ¿no?, el lugar santo. Y ahí estaba, dice, el candelero, ¿no? O sea, el candelabro ahí. Estaba la mesa y los panes de la proposición. Muy bien, en el segundo sala, en la segunda parte, estaba el lugar santísimo, donde estaba este incenciario de oro, ¿no?, el arca del pacto, la vara de Aarón y las tablas del pacto, los querubines. Pero dice que a este lugar podía entrar el sacerdote solamente una vez al año. O sea, no entraba cada rato, no entraba todos los domingos, no entraba todos los meses, una sola vez al año. Los sacerdotes solamente entraban a la primera parte a celebrar los oficios del culto. Y ahí se hacían los sacrificios, se hacían varias cosas, ¿no? Y la congregación estaba ahí presente. Pero cuando se trataba del perdón de todos, ahí el sacerdote entraba una sola vez al año. ¿Y qué hacía? Versículo 7. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Así entraba el sumo sacerdote a hacer un sacrificio para el perdón de pecados, una sola vez al año. Y solamente era la única persona que podía entrar. Nadie más podría entrar. ¿Por qué? Porque entrar al lugar santísimo era violar la comunión con Dios. Era el lugar consagrado, el lugar especial. Incluso el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote tenía que prepararse con antelación para entrar a este lugar santísimo. No es que hoy se levantó, hoy me toca el lugar santísimo, ya, arreglarse, no. Ya venía ayunando, purificándose, preparándose, en fin, se aislaba de todo el mundo para poder entrar a ese lugar, porque tenía que entrar lo más puro posible. Lo digo con total pureza, porque siempre el ser humano hay una semilla de pecado. Pero para entrar lo más puro posible a este lugar santísimo, poder hacer la presentación de este sacrificio, derramar la sangre, para que primero sea perdonado él y luego todo el pueblo. Era la única manera, y esto tenía que hacerse todos los años. Y este lugar santísimo tenía que ser abierto. Versículo 9. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, ¿no? Perdón, 8. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Y ahí se hacen todas las ofrendas, los sacrificios, ¿no? Se celebra con comidas y bebidas, etcétera. Y al final del versículo 10 nos dice, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo, de cambiar todo eso, de transformar todo eso. Por eso que el versículo 11 nos habla acerca de la obra de Cristo, nos amplía acerca de esta obra de Cristo anunciada en el profeta Isaías. Porque nos dice lo siguiente, Cristo vino ya. ¿Y qué cosa es? Es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, un mejor tabernáculo que el que tenía el pueblo de Israel, un mejor tabernáculo que el que tenían los judíos. ¿Por qué más perfecto? Porque el tabernáculo, primero, el tabernáculo de los judíos, el tabernáculo que se guardaba en el templo de Jerusalén, fue hecho por manos humanas. Y si nosotros leemos el libro del Éxodo, el Pentateuco, vemos que participaron muchas personas en la construcción de este tabernáculo. Joyeros, ¿no? Carpinteros, albañiles, costureros, ¿no? Con productos traídos de Egipto o comprados de otro lado, y con todo eso se armó el tabernáculo. Herreros, ¿no? En fin, todos con manos humanas. Y no sabemos cómo estaban esas manos, porque el texto nos dice que Moisés escogió a los mejores artesanos que había en ese momento entre las tribus, y con ellos pasó a la construcción de este tabernáculo.
Pero, ¿cuál era la actitud? ¿Cuál era la vida? ¿Cuál era la calidad espiritual de estos constructores? Muy buena reflexión. El hecho de que sean los mejores artesanos que había entre las tribus de Israel no quiere decir que sean los mejores hombres o mujeres de Dios. No quiere decir que hayan sido perfectos. No quiere decir que hayan sido puros o puras. Era pecado. Por eso decía, tabernáculo hecho por manos humanas. Cuando Cristo viene, trae un tabernáculo, nos abre un tabernáculo más amplio, más grande y más perfecto. ¿Por qué más amplio? Porque ya no solamente ese tabernáculo se reduce a las tribus de Israel, al pueblo de Israel o al pueblo judío. Se hace este tabernáculo más amplio porque abarca y comprende a toda la humanidad, comprende a ti, me comprende a mí, y centramos a ese tabernáculo que Cristo nos trajo. Porque si fuese por el tabernáculo antiguo, no tendríamos entrada, no tendríamos cabida. Porque era exclusivo para ellos. Pero Cristo abre ese tabernáculo. El texto nos dice, ¿cómo lo abre Cristo? Versículo 12. No por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros. Alguien lea el versículo 12 mejor, léalo para todos. Me emociono, yo sí lo leo. Sí. No, la verdad que si lo hizo Cristo, hermano. Leámoslo todos juntos, como una lectura antifonal, al unísono. Leamos. Habiendo obtenido eterna. ¿Qué han obtenido ustedes? ¿Qué hemos obtenido? ¿Le puede dar gloria a Dios por ello? ¿Puede gritar aleluya? ¿Puede decir gloria a Dios? No hay otra. No hay otra. No por sangre de machos cabríos de animales como hacían los antiguos sacerdotes, sino por su propia sangre. Cuando dice el profeta, ¿qué nos decía el profeta? Por su llaga fuimos sanados. Aquí está. Ahora, ¿en qué momento recuerdan ustedes en los evangelios cuando se rompe la cortina del templo que separaba, ¿no?, el lugar santísimo de la primera parte? ¿Recuerdan? ¿En qué momento se partió, se rasgó el velo del templo? Cuando Él murió en la cruz. El último suspiro. Muere y dice que se rasga el velo del templo. Esto que nos está diciendo Hebreos ocurrió en ese momento. Cristo es sacrificado, derrama su sangre, se rompe el velo del templo, ya no es necesario ese lugar santísimo, ¿no? Ya no es necesario ese antiguo tabernáculo, porque ahora estamos en un tabernáculo más grande que incluye a toda la humanidad. Y por eso es que ahora tenemos esta redención eterna. Gozamos de esta redención eterna. Si la sangre de toros, machos cabríos, ¿no?, purifican la carne, que dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? ¿Qué cosa? Síganle a ustedes. Limpiará. ¿Cuál es el propósito? Léanlo en voz alta, léanlo fuerte, por favor, nuevamente. Limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ese fue el propósito de la venida de Cristo.
la obra de salvación para ti, para mí, para toda la humanidad. Una obra que sigue abierta, el tabernáculo sigue abierto para que entren otros más. Para que entren parientes tuyos, para que entren amigos tuyos, amistades tuyos, vecinos tuyos. El tabernáculo no se cierra y hay una diferencia. El tabernáculo antiguo era exclusivo para los judíos o para los hebreos. No, ahora este tabernáculo está abierto a toda la humanidad, sea quien sea. Y la única manera de entrar a ese tabernáculo es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y lo que leemos en el capítulo 3, ¿verdad? Y con eso vamos terminando. Juan 3:13 nos dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Versículo 15, lean ustedes que son los beneficiarios de todo esto, y yo también, por supuesto. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en este Cristo que se entregó por nosotros. Este Cristo que se inmoló por nosotros. Si creemos en él, tenemos vida eterna. Como dice Hebreos, hemos sido redimidos, hemos alcanzado una redención eterna. Y ahí viene el famoso versículo de Juan 3:16 que todos sabemos de memoria. ¿Qué dice? Amén. Y cerramos con este versículo 17. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Es decir, Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús no vino a sentenciar a nadie. Jesús no vino a arrojar al infierno a nadie. Jesús no vino para eso. Jesús vino para que el mundo sea salvado por Él. Pero la condición es una sola. Creer. El que cree no es condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree, rechaza creer, se rehúsa a creer y lo rechaza, ya queda condenado, ¿no? Solito se autocondena. Dios no lo está condenando. Dios les está dando una oportunidad y ustedes han aceptado esa oportunidad. Creen en este Jesús. Es este Jesús que hizo la obra por ti, por mí. Entregó su cuerpo, su vida. Nos rescató, nos redimió. Nos quitó la rebeldía para con Dios. Eso nos invita a ser sumisos para con Dios. Para con Dios. Alabarlo, adorarlo, nos dice Hebreos, ¿no? Para adorar, para santificarlo, para dar testimonio de Él, para glorificar su santo nombre. Para eso hemos sido rescatados por Dios. Pero la obra de Cristo, la obra central de Cristo es tu salvación, mi salvación, la salvación de la humanidad. Y eso tenemos que tenerlo en claro. De eso tenemos que ser conscientes. Eres parte del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de Cristo y hablábamos al comienzo de ser parte del cuerpo de Cristo. Bueno, somos parte del cuerpo por Él. No porque hayamos comprado un pedacito de espacio en el cuerpo. No porque nos hayamos ganado un lugar en el espacio del cuerpo. No, nada es por obra nuestra, ni de otro, sino exclusivamente por la obra de Cristo. Y para eso vino Cristo. Para rescatarte, para darte vida eterna. Y agradezcamos, alabamos a Dios, glorifiquemos a Dios por esta obra, glorifiquemos y alabemos a Cristo por esta obra, por lo que Él hizo por mí, por nosotros.
Nuestra gratitud tiene que ser eterna y esa gratitud se tiene que mostrar en dos cosas, la adoración y la alabanza a Jesús y el testimonio de la obra de Jesús. Porque si nosotros callamos, le estamos negando al otro la entrada a ese tabernáculo. No por gusto, rasgó el velo o la cortina del templo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, gracias te damos, oh Dios, por este gesto tuyo, esta bondad, esta misericordia, de mandar a tu Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser salvos. Gracias porque no merecemos nada de tanta rebeldía, de tanto pecado, de tantas transgresiones, de tanta maldad, de tanta destrucción, alejados de ti, distanciados del prójimo, destructores de tu creación. Oh Dios Santo, ante todo eso tú tuviste misericordia de nosotros. Una misericordia inmensa que como humanos agradecemos. Y perdónanos porque a veces no te agradecemos del todo y te agradecemos a medias. Ayúdanos a ser eternamente agradecidos contigo en todo tiempo, en todo momento. Gracias. Gracias de todo nuestro corazón. Gracias desde la profundidad de nuestros pensamientos. Porque solo tú fuiste capaz, oh Dios, de hacer esta obra para nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Y te pido a ti y a toda la congregación ahí en sus corazones, en sus pensamientos, alaben a Dios por este don, por esta misericordia. Alaben en sus pensamientos y en sus corazones, se adoren a este Jesús que vino y hizo esta obra por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos, para darnos vida. Este Jesús que te libra a ti y a mí, nos libra a todos de la condenación. Agradece a Dios, alábalo, adóralo, de corazón, de pensamiento. Pero que también te dé y nos dé valentía para hablarle a otros de esta obra redentora, de esta obra salvadora, para que juntos estemos en este tabernáculo, juntamente con Cristo, nuestro sumo sacerdote y redentor. A ti sea la gloria, oh Dios, a ti sea toda adoración. Señor, acepta la oración de tu pueblo. Señor, toca el corazón de cada hijo, de cada hija tuya. Inunda sus pensamientos de tu gracia, oh Dios, de tu misericordia. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a ser eternamente agradecidos y andar en gratitud para contigo y para con nuestro hermano, nuestra hermana, con toda persona. Gracias, Padre, por todo. Gracias, 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 oh Jesucristo. Amén y amén. Que Dios lo bendiga.